Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. La clase es Ciencias enfocado en Química. Retomando los contenidos que estábamos viendo acerca de propiedades extensivas de la materia y propiedades intensivas de la materia, pues doy una pequeña retroalimentación para retomar los mismos contenidos. Recordándoles por ahí que las propiedades físicas de la materia y en general de cualquier sistema físico-químico se pueden catalogar de dos grandes tipos: propiedades intensivas y propiedades extensivas. De forma básica, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la extensión de materia, es decir, dependen de la cantidad de materia, u otras propiedades relacionadas con la cantidad de materia. Por ejemplo, el volumen con una relación proporcional entre el cambio en la cantidad de materia y el cambio en las propiedades extensivas que provoca. Las propiedades intensivas, por lo contrario, son aquellas propiedades que son independientes de la cantidad de materia. Conceptualizando, una propiedad intensiva es una magnitud física cuyo valor no depende de la cantidad de materia en el sistema para el cual se mide. Un buen ejemplo de lo que es una propiedad intensiva es la temperatura. Y se puede ver fácil en un sistema homogéneo que se encuentra en equilibrio térmico. En este estado, la temperatura es la misma en cualquier parte del sistema. Y si el sistema se divide, la temperatura se mantiene igual en los distintos subsistemas. La densidad también es una propiedad intensiva fácil de ver en un sistema homogéneo. Si el sistema se divide a la mitad, la densidad de cada mitad separada seguirá siendo la misma. Vamos, es decir, si ponemos un vaso con agua y ponemos o dividimos la cantidad de agua en dos vasos, la densidad se mantendrá. Simple y sencillamente, la densidad del agua en uno de los vasos será la misma que la densidad de los vasos en la otra. Si el sistema se divide a la mitad, la densidad en cada mitad separada seguirá siendo la misma. En este caso, la masa y el volumen en cada mitad cambian, pero, pero la densidad en cuanto a propiedades intensivas sigue siendo la misma. Retomando los conceptos de propiedades extensivas, se suelen definir como magnitudes físicas que cambian con la cantidad de materia, pero de forma más exacta. Las propiedades extensivas son magnitudes cuyo valor es aditivo para subsistemas. Es decir, el valor de una propiedad extensiva es proporcional al tamaño o cantidad de materia en el sistema. Fácil. El volumen es un ejemplo de propiedad extensiva. Si yo tengo una caja y la corto, bueno, el volumen va a variar de uno y de los dos pedazos. Por eso es que son distintas las propiedades extensivas con las intensivas. Dentro de las propiedades extensivas e intensivas existen otras, las propiedades compuestas y específicas. Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas se pueden combinar para generar nuevas propiedades que describan otros aspectos del sistema. Estas propiedades se conocen como propiedades compuestas, a veces también llamadas propiedades derivadas. Las propiedades compuestas pueden ser, a su vez, clasificadas como propiedades intensivas o extensivas de la materia. El ejemplo de la densidad es un buen ejemplo de propiedad compuesta, muy común. La densidad se obtiene entre la división de la masa y el volumen del sistema. Y a su vez también la densidad puede ser una propiedad intensiva. Les voy a proyectar un video por ahí, nada más para retomar. El video está facilito, sencillito y facilito, sencillito, para que ustedes, así es, rápidamente para retomar los conceptos de propiedades extensivas e intensivas.
Vean cómo todas estas propiedades no dependen de la cantidad de materia, la dureza, el color, el olor, el sabor, la maleabilidad. Es decir, si yo tengo un pedazo de plastilina y la divido, pues su maleabilidad será la misma en un pedacito como en otro. Esa es la diferencia entre extensivas e intensivas. En el caso de la tensión superficial, es la propiedad de los líquidos y es la propiedad que mantiene en equilibrio una película que se encuentra sobre cualquier líquido. El ejemplo muy sencillo es el que ustedes pueden apreciar ahí, el del mosquito que se posa sobre la superficie del agua y bueno, no rompe esa tensión superficial. Bueno, y intervienen muchos aspectos, su peso, su volumen, en fin, la distribución de su masa, por ejemplo. Pero, por ejemplo, dirían ustedes, pero no se puede notar la tensión superficial en los seres humanos. Sí, si ustedes toman un vaso de agua y sumergen poco a poquito el dedo, podrán apreciar así en forma cercana cómo el agua va haciéndose como si fuera una película, doblándose hasta que rompen esa tensión superficial. No es muy notorio si ustedes lo aprecian en forma muy cercana. Eh, el video fue muy rápido, nada más fue para retomar la situación de las propiedades. Eh, Dentro de los contenidos que vimos igual el día de ayer en forma presencial, eh, pues está el de mezclas. Miren, y encontramos por ahí en el libro que exactamente es la página número, bueno, en la página 34 está lo de las propiedades intensivas. Lo elaborarán, por favor, en mapa conceptual, cuadros sinópticos, síntesis, como quieran. Agregarán dibujos, por favor. Y en la página 38 comenzamos con el tema de mezclas. Dice experimentación con mezclas. Eh, y viene un subtema, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Como concepto, en física y en química, las sustancias básicas constan de una sola sustancia química, pero la mayoría de los objetos de nuestro entorno, incluidos nosotros, son mezclas de sustancias. Eh, en esta ocasión vamos a aprender qué es una mezcla y cuáles son los tipos en los que se subdividen las mezclas. Pero es importante para comenzar definir lo que es la palabra homogénea y lo que es heterogénea. Al final de todo también aprenderemos que dentro de la palabra mezcla hay una parte fundamental, lo que son la separación de las mismas. Una característica que tienen las mezclas es que se pueden separar fácilmente utilizando métodos mecánicos o físicos. Definamos entonces para empezar homogéneo. Cuando todos los elementos que forman una agrupación no se diferencian unos de otros en la misma agrupación. Por ejemplo, una manada de cebras serán todas iguales. En química se denomina homogéneo cuando una sustancia tiene una composición uniforme. Recuerda, que sustancia es el material constituido por un solo componente y con las mismas propiedades en todas sus partes. Ejemplo, el hierro puro. Si todo el material son átomos de hierro, bueno, será una sustancia conocida como sustancia pura. Heterogéneo, agrupación de elementos desiguales y que se pueden diferenciar. En química se denomina heterogéneo aquel material en el que se pueden diferenciar las fases o partes que la componen, es decir, varias sustancias o componentes. Pero antes de entrarle al tema de las mezclas homogéneas y heterogéneas, vamos a definir lo que es una mezcla. Una mezcla es una sustancia que está formada por varios componentes, dos o más, que no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, ya que no se produce una reacción química entre ellos. Ejemplos de mezclas pueden ser una ensalada de frutas, agua salada,
el agua con sal, agua con azúcar, etcétera. Característica que tienen las mezclas es que no pierden los ingredientes las propiedades tanto físicas como propiedades químicas. Las mezclas pueden ser de dos diferentes tipos, es decir, los que mencionamos anteriormente. Mezclas homogéneas. Aquellas mezclas que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Los tipos de mezclas homogéneas en estado líquido se conocen con el nombre de una disolución. Ejemplo muy sencillo. Pero además están constituidas por dos partes, un soluto y un solvente. Ejemplo por ahí. El agua con sal es un ejemplo de mezcla homogénea, porque cabe aclarar que el componente más abundante en la mezcla, al que se le llama soluto, y disolvente el menos abundante en la mezcla. En las disoluciones, el líquido disolvente suele ser el agua, porque es la que existe en mayor cantidad en nuestro planeta. Y el soluto puede ser otro líquido, otro sólido y algunas veces un gas. Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales o con azúcar, el agua sería el disolvente y el azúcar el soluto. Mezclas heterogéneas. En una mezcla en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. En el caso de las mezclas heterogéneas, los componentes individuales pueden existir en diferentes estados. Por ejemplo, si examinamos una muestra de una mezcla heterogénea, se tiene que poder ver sus componentes individuales. A menudo, las fases individuales ya no son tan fáciles de distinguir a simple vista, sino que solo se vuelven claras cuando se observan microscópicamente. En tales casos encontramos la leche, los jabones líquidos. En estos se hablan de sistemas microheterogéneos o coloidales. Algunos ejemplos de mezclas por ahí, homogénea, pues sería agua y alcohol. Heterogénea, garbanzos y chícharos, por ejemplo. Ojo por ahí, en ninguna de las dos mezclas hay una reacción química entre sus componentes y otro. En la mezcla siempre habrá los mismos componentes. Por ejemplo, chícharos y garbanzos en un caso, agua y alcohol en el otro caso. Si por alguna razón los componentes hubieran reaccionado, ¿esto qué es o qué quiere decir reacción? Cuando se combinan a través de procesos químicos y se obtiene una sustancia diferente, ya dejaría de ser una mezcla y se convertiría en un compuesto químico. Les voy a proyectar un video, el cual nos va a permitir darnos una idea de lo que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Qué vacío que es el aire. Mira donde miras, no hay nada. Que vos no veas nada no significa que no haya nada. Ya sé que hay oxígeno en el aire, historia. Bien, y no solo eso, también hay nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Ayer les mencionaba por ahí que el aire es un ejemplo de mezcla. ¿Cómo puedo corroborar, comprobar que el aire es un ejemplo de mezcla? Muy fácilmente. Nosotros respiramos aire, del cual nuestro cuerpo se encarga de tomar el oxígeno existente, que es el que va a nuestro sistema, obviamente, respiratorio. Ahí nos damos cuenta que el aire es una mezcla de diferentes gases, porque cada uno de los gases que integran al aire mantienen sus propiedades o características tanto físicas como químicas. E incluso millones de partículas de polvo. Mirá si va a haber polvo en el aire. Vos y tu obsesión con la limpieza. Ves polvo en todas partes. ¿Estás segura de que no hay nada? Todo lo que nos rodea está formado por distintos materiales.
cada uno con sus características propias. Pero muchas veces estos materiales aparecen. Ahí es donde metemos las propiedades físicas y químicas de la materia. Cada material, porque viene de la palabra materia, tiene sus propiedades individuales que le permiten ser lo que son. Es mezclado. Por ejemplo, al café del desayuno le agregamos leche y azúcar para que quede más rico. O al agua se le agrega gas para formar la soda. Llamamos mezcla a la combinación de dos o más componentes. Al unirse, los elementos que la forman no pierden sus características propias, es decir, no reaccionan químicamente y pueden separarse utilizando métodos físicos. Ahí les da un ejemplo de un método físico de separación. Cuando mamá, papá o quien cocina en casa prepara espaguetis o prepara una pasta, lo primero que hace es servirla. La hierve, le pone sal, le pone cebolla, en fin, ya que hierve la pasta, que ya está lista, hay que prepararla. Pero antes de eso se hierve con agua. Hay que separarla del agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que usar un filtro o, en su caso, en la cocina, un colador. Eso es un método mecánico de separación de una mezcla entre la pasta y el agua. Según la forma en la que se unen los materiales, podemos dividir a las mezclas en dos grandes grupos. Llamamos mezclas heterogéneas a aquellas en las que los materiales que se combinan no se unen y podemos distinguir diferentes fases. Ahí les va, sencillo. Yo me imagino que en algún momento vieron el comercial de Bonafont. Ahí les va para recordárselos. Ahí está en la imagen. De repente te decía el comercial que si tomabas agua, bueno, hacía referencia a tomar agua, ibas a eliminar la grasa. Bueno, estaba el agua y en la parte superior suspendido aceite. Vertían más agua de Bonafont y el agua no se mezclaba por ahí. Dice por ahí, los materiales no se unen, pueden distinguirse sus fases. Ahí es el ejemplo claro en donde pueden distinguirse sus fases. Otro, quien le guste tomar agua de horchata, si ustedes de repente se ponen a platicar con el amigo, con la amiga, dejan reposar el agua de horchata, se asienta y forma dos fases. La parte sólida se va al fondo y la parte líquida es la que queda en la parte superior. Es un ejemplo de que la horchata es una mezcla. En cambio, en las mezclas homogéneas, un material disuelve al otro, formando una sola fase. Veamos el agua de mar es un ejemplo de mezcla homogénea. El mismo aire. primer caso en mayor detalle. Las suspensiones son mezclas heterogéneas en las que un material se encuentra. Dentro de las mezclas homogéneas y heterogéneas encontraremos ciertos tipos. La primera de ellas son las suspensiones, dice, que es aquella en donde un material está disperso en otro. Sus fases se ven en forma microscópica. Un ejemplo de suspensión, por ejemplo, y tiene que ver mucho con lo que nosotros nos encontramos alrededor nuestro y están en nuestra vida cotidiana. Los ejemplos de mezclas son las suspensiones que utilizamos para, por ejemplo, problemas estomacales. Cuando dice el medicamento, agítese antes de usar, lo hacen para que la parte sólida que está sentada se combine con la parte líquida y podamos beberla. Algunos otros ejemplos de suspensiones, el maquillaje también. Disperso en otro. Por ejemplo, en el agua de río, en la que flotan muchas partículas y sedimentos. Si miramos la mezcla, a simple vista, no podemos distinguir sus fases. Pero sí, si utilizamos un microscopio. O si dejamos la mezcla quieta por un rato. En ese caso, las partículas decantan y podemos distinguir las fases. La decantación, como lo mencionan,
Es un método de separación. Ahí les va. La horchata es un ejemplo de una suspensión. Yo dejo reposando el agua de horchata y llegará un momento en el cual la horchata en una parte estará sólida, estará abajo y la parte líquida arriba. Si yo quiero separar, vamos, no me voy más lejos todavía por ahí, el lodo. Yo dejo reposando el lodo y se separará la parte sólida o la tierra, se irá al fondo, se precipitará, que es la palabra correcta, y podré separarlo del agua, no completamente, pero para eso se utilizan diferentes formas de separación de mezclas. Y podré separarlos decantando, es decir, ladeando el vaso, vertiendo la parte líquida, separándola de la sólida. Eso es decantar. Que la componen. Yo no veo nada. Esto también puede ocurrir con materiales líquidos, pero en ese caso se llaman emulsiones. Por ejemplo, Una emulsión. Emulsión Scott, si la han escuchado, es un material que está disperso en otro. Por ejemplo, se da mucho en los materiales líquidos. si unimos agua con aceite y agitamos bien fuerte, formamos una emulsión, porque las gotitas de aceite quedan suspendidas en el agua. Es correcto, es un ejemplo de emulsión. Pero si dejamos la mezcla reposar un rato, los materiales vuelven a su lugar original. Esto es porque es una emulsión inestable. Es correcto. Muchos de los alimentos que consumimos contienen agua y aceite, como la mayonesa. En esos casos, las industrias agregan un emulsionante. Es correcto, para que puedan mezclarse completamente. La mayonesa es un ejemplo de emulsión. Hace que las gotitas de aceite se conserven suspendidas en el agua. Por último están los coloides. ¿Solo qué? Coloide es otro ejemplo de mezcla. Coloides. Otro tipo de mezcla heterogénea en la que un material está suspendido en otro. En este caso, las partículas son tan pequeñas que no podemos distinguir las fases ni siquiera con un microscopio. Y si dejamos la mezcla reposando, tampoco se observan cambios. Muchos geles, como la gelatina. La gelatina es un ejemplo de sustancia coloidal, el gel que utilizan para su cabello. Son coloides formados por partículas sólidas suspendidas en un líquido. Es por eso que la mezcla en algunos casos se comporta como un sólido y en otros como un líquido. El efecto Tyndall es un fenómeno que nos permite distinguir la fase discontinua de una mezcla heterogénea, ya que las partículas... Ahí se ven, ese es el efecto Tyndall, con talco lo pueden ustedes hacer. Se ven las partículas suspendidas, en el caso del polvo del talco, a través o pasándolas a través de un haz de luz. Partículas suspendidas pueden dispersar la luz. Si apuntamos con un rayo láser a una mezcla coloide, vamos a ver que la luz se dispersa, cosa que no ocurre si la mezcla es homogénea. Sí, en el caso del aire, por ejemplo, o el agua. Es el fenómeno que observamos cuando entra un haz de luz por la persiana y podemos ver las partículas de polvo. Eso es el efecto de Tyndall. Bien, veamos ahora las mezclas homogéneas. Dijimos que en este caso no pueden distinguirse los componentes ya que forman una sola fase. Por ejemplo, en el agua con azúcar, el jugo de naranja. Las soluciones es un ejemplo de mezclas homogéneas. O el bronce, que es una mezcla de estaño y cobre. Cuando los materiales que forman a la mezcla son sólidos, se denominan aleaciones. Las aleaciones se utilizan para aprovechar las propiedades de los distintos materiales que la conforman. Es por eso que se usan mucho en la industria. Permiten, por ejemplo, crear metales que sean... El acero es un ejemplo de aleación. Livianos, pero al mismo tiempo resistentes, o con más brillo, o con mejor capacidad para conducir la electricidad y el calor. Un ejemplo. El oro blanco, no crean que existe como tal en sus propiedades, el oro debe ser de color amarillo.
El oro blanco es una aleación de diferentes metales. Muy conocido de una aleación es el acero inoxidable. Está formado por hierro, carbono, cromo y níquel. Para unir los metales, estos se calientan y se funden. Luego se unifican y se dejan enfriar hasta que se solidifican. Es así como se obtiene un nuevo metal que tiene las características y propiedades de los otros que lo forman. Esperen, ¿siguen ahí? No. Eso sería prácticamente todo. Páginas 38, 39 y 40 serían todo lo que corresponde a tipos de mezclas y mezclas, así como los diferentes subtipos de mezclas homogéneas y heterogéneas, ya sea coloides, suspensiones y disoluciones, que fueron las que vimos por ahí. Van de su libro a su libreta junto con los contenidos que estamos viendo en el video. Por favor, los agregan los conceptos que más les parezcan convenientes, aunado con 2 dibujos a su libreta. Ya saben que mis contenidos van con dibujos. Eso sería prácticamente todo. Les agradezco su atención. Estamos pendientes. Eso sería todo con respecto a la clase de química del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos pronto.